Bienvenidos a nuestro curso propedéutico de Economía Política 1. Estamos ya en la unidad 3. En esta unidad vamos a estudiar la economía política marxista, la crítica de la economía política. El contenido es el objeto de estudio de la economía política marxista, categorías económicas como herramientas de análisis actual, categorías clave, el capital, el principio general del capital, especificidad del capital y sus formas existenciales, cuestiones de metodología y teoría marxista, el método científico versus método histórico, método y proceso de abstracción. Estos son los temas que vamos a estudiar en esta unidad. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende la zona horaria en que se encuentren y en que estén revisando la lección 3.2, categorías económicas como herramientas de análisis vigentes hasta hoy. Siguen siendo válidas después de casi un siglo tres cuartos. Como platicaba en una lección, o platicaré, equivale a que ustedes, que yo los invito, motivo a que escriban cosas nuevas sobre economía, las publiquen y también tengamos influencia a nivel global, nuestro pensamiento latino-hispano. Entonces sería equivalente a que hoy acaban la lección y dicen, me siento inspirado, porque Rafa Cabrexto, como también me conocen, por Cabrera, me ha dado la sugerencia de que innove, abstraiga. Y entonces se ponen ustedes a redactar un escrito económico, teórico, de 3, 4, 5 cuartillas, y resulta que dentro de 2 siglos sigue siendo vigente lo que ustedes hayan escrito inspirados por la divina sapiencia, ¿verdad? Son de fe pues, por la divina intervención divina. Bien, entonces las categorías económicas marxistas finalmente son una herramienta de abstracción, de análisis, de estudio, de profundización, que son la base, y lo que cambia es el tiempo. El tiempo ahorita, siglo XXI, primer cuarto, tenemos una economía globalizada, ya han evolucionado los derechos del trabajador, los niños, infantes, menores a 18 años no pueden trabajar, deben estudiar, deben jugar, deben divertirse, pero no les den juguetes bélicos, por favor. No acunen la semilla de la violencia. Este es un comercial cultural patrocinado por LKCE Consultores en Informática. Las categorías marxistas son las siguientes. Anótenlas, por favor, porque esta es la materia prima de su estudio económico.
Fuerza de trabajo, número uno. En un orden indistinto, no tienen jerarquía. Valor, valor, valorización de muchas cosas, ¿no? El valor se aplica a valorizar muchas cosas, muchos conceptos, muchas categorías en economía, no solo política. La famosa y la manzana de la discordia, la terrible manzana de Adán y Eva, ¿no? La plusvalía, el origen de todo en la relación social entre pues dueños de capital, heredados, ¿no? Poseídos, bueno, no de un espíritu maligno, ¿no? Poseídos de riqueza, y nosotros, los que nacimos como hijos de vecinos, decimos en México, proletarios, pobres económicamente, porque hay dos riquezas, la riqueza económica y la riqueza que hablan en la religión, cualesquiera que sea, espiritual, ¿no? Del espíritu, del carácter de la persona. Entonces nosotros somos desheredados de la pobreza material, el oro, los dólares, el yuan, el euro, las tristes monedas latinas que no valen, salvo en su país, ¿no? Sales del país, de Estados Unidos, peso, no, sáquese de aquí, con su peso mexicano, con su peso argentino, con su lempira de Honduras, ¿no? Saludos a Honduras. Estuve yendo mucho a dar cursos de capacitación, como más de 2 años, conozco todo Honduras, de norte a sur, de este a oeste. La bonita isla de Roatán, ¿no? Hermosa, un paraíso, ¿no? Tela, de dónde cortar. Bueno, entonces la plusvalía es el origen de todo. Es la manzana de la discordia, porque la vamos a estudiar y van a entender ustedes por qué. Capital constante y capital variable que en lecciones subsecuentes la definiremos estas dos categorías de pensamiento, ¿no? Herramientas de análisis actual, vigente, desde que las introdujeran David Richard, Adam Smith y Quesney y tantos europeos, pero no veo en la historia ningún nombre de un mexicano, un argentino, un chileno, un uruguayo, un peruano, un boliviano, un venezolano, y no mi canal. No veo nombres. Hay que pensar, hay que pensar. Todas estas categorías que he descrito, repito, fuerza de trabajo, valor de muchas cosas, plusvalía, capital constante y variable, nos permiten como herramientas que son, recordemos que es una herramienta, pues algo que nos sirve en primera instancia para hacer un trabajo físico, ¿no? Un martillo, una llave de cruz, y en este caso son herramientas no de trabajo mecánico físico, son herramientas cognitivas, de pensamiento, herramientas que sirven de base para que ustedes digan, a ver, ¿qué es valor? ¿Qué es plusvalía? A ver, ¿qué han escrito sobre plusvalía? No, pues yo pienso que aquí falta algo o sobra algo, ¿no? Si sobra algo, digo por qué sobra. Si falta algo, digo por qué falta. Y entonces ya los latinos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo trabajar a las neuronas que no son músculo, pero se cansan más que un músculo, los neuroquímicos. Entonces, son herramientas elementales, fundamentales para añadir conocimiento, no solo para decir, ahí, o sea, perdón,
a veces cuando los profesores me están explicando algo, ahora que ya estoy ruquito, ¿no? Pues llegué de 60 años a estudiar el primer semestre. De hecho, en la fila cuando fui a pagar 20 centavos en la UNAM, 20 centavos de peso, más una aportación de lo uno voluntaria, de lo uno que quiera, pero diciendo 20 centavos, o sea, pues muchos chavos en la michelada que se llama cerveza con limón, pues gastan, ahorita sale una michelada en 60 centavos de dólar, ¿no? Bueno, pero es otro punto. No me meto en Honduras, aunque he ido a Honduras, tierra muy bonita, gente muy bonita, los catrachitos. Pero es un dicho de que no te metas en Honduras, porque sale raspado, ¿no? Como decía el señor de venezolano, ¿no? Bueno, entonces, son herramientas que nos permiten abstraer, comprender, racionalizar, no solo, fíjense bien, llego al punto, no solo el capitalismo del siglo XIX, sino también otras disciplinas, otros modos de producción. Es decir, pueden ustedes escribir un libro sobre estas categorías, pero en la época esclavista, en la época de los sumerios, en la época de los fenicios que iniciaron la globalización, esos chavos fenicios, no hombre, qué bárbaros esos fenicios, de veras. Les gustaba agarrar su barco, su nave, e irse 2, 3 mil kilómetros navegando. Esos son los primeros globalizadores. Entonces, igual, pueden tomar estas categorías, no necesariamente marxistas, pero que Marx las llevó a una excelsitud, ¿no? A una excelsitud de mostrar la capacidad de la neurona, que a los 15 años se dice que la hormona mata la neurona, ¿no? Y luego salen con que, ay, mi cuerpo, no, voy a hacer la interrupción asistida de la viabilidad del feto para desarrollar vida independiente. ¿Por qué? Porque la neurona no prevaleció sobre la hormona, ¿no? Pero entonces, la neurona es el origen y fuente del racionalismo, de racionalizar, como decían los griegos clásicos, ¿no? Los 7 sabios. Lo más importante es llegar al mundo de las ideas. Entonces, como decía, podemos estudiar varias etapas históricas, como lo hizo Marx, aplicando igual estas herramientas. Hay mucho, bastante, que es como la música, ¿no? Con 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Dicen que pueden ser trillones de combinaciones musicales. Trillones. Entonces, nosotros igual en economía hemos escrito desde Adam Smith hasta ahora, no sé, el último Nobel, seguramente es de la Universidad de Chicago, porque es un semillero de premios Nobel. La UNAM no tenemos ninguno. Bueno, tenemos uno de química, ¿no? El ingeniero Molina, ¿no? Pero que se hizo en Estados Unidos, la neta. Y ahí tenía toda la infraestructura porque pues en los países latinos no tenemos infraestructura para investigación de muy alto nivel de punta. Hacemos investigación, pero una investigación fundamental, ¿no? Y también insto a los investigadores a que ya brinquemos a las grandes ligas. No es crítica. Yo hice un procesador de textos en una empresa en 1982 con lenguaje ensamblador, pero nadie nos peló cuando no existía Microsoft Office, nada más era WordPerfect. En esa empresa llamada Microprocesadores, donde estaba Jaime, Roberto Mendoza, yo tomé la clase de lenguaje ensamblador con Roberto Mendoza, segundo semestre, y me contrató. Dice, vente a trabajar porque estamos haciendo un procesador de textos en 1982. Y nadie nos peló, nadie. Y era muy bonito. Yo hice el módulo de impresión programando en lenguaje ensamblador, pero nadie nos peló.
Hicimos un sistema operativo en lenguaje ensamblador para las computadoras PDP. Hicimos un compilador, lenguaje simplificado. O sea, hicimos 3 cosas con lenguaje ensamblador en 1982, ahí en calle 32 y avenida Santa Lucía estaba el edificio de 5 pisos. Hicimos un sistema operativo, hicimos un lenguaje de programación comercial y un procesador de textos que a mí me tocó hacer a los 21 años, 1982, 83, el módulo de impresión en lenguaje ensamblador. Esto se los pongo como ejemplo y lo extrapolo a la economía de por qué nosotros también no hacemos cosas como equivalentes, análogas. Pero nadie nos peló. Corrían en computadoras multiusuario PDP 11, 12, 40, etc. Y jalaban muy bonito. Y se rentaba, se vendían a empresas. Pero bueno, después me contrataron un despacho e hice el sistema de crédito hipotecario para Banca Confía. Pero bueno, entonces seguimos. Estas categorías ofrecen un instrumental teórico para analizar otro tema así grueso, ¿no? Grueso, como decimos en México, grueso es pesado, difícil. La explotación, ¿no? Ahora, otra vez volvemos a lo mismo. La explotación no solo se daba o se da en un modo de producción capitalista, también en el socialista y comunista. Había explotación también, que no me vengan con las mangas del chaleco, que no, sí, es algo inherente a la naturaleza humana como es el egoísmo. El egoísmo, dicen los psicólogos, psiquiatras, y el fundador de una organización que se llama Neuróticos Anónimos, que escribió las leyes fundamentales emocionales que leí. No soy, bueno, sí, me enojo, pero no soy neurótico anónimo, pero me gustó leerlo, y habla que dice que el origen de los problemas emocionales es el egoísmo innato, ¿no? Entonces vivimos en egoísmo, yo quiero ser más, quiero tener más dinero, etcétera, ¿no? Entonces esto de la explotación es innato, de naturaleza humana, que no depende del modo de producción. Y en ambos se da la ambición, la codicia. Como les dije, cuando leí la Constitución de la Unión Soviética, por ahí en 1977, estaba yo en la vocacional que me regalaron. Dije, no, esto es angelical. Esto es solamente un país habitado por santos, no el peleador de lucha mexicana, el santo, no, por gente santa, santa que dice, yo sí doy a los demás. Pero como dice un dicho, no es atacar, no, es un dicho más. En el comunismo, los comunistas reparten lo que no es suyo. Es un dicho, ¿no? Es un dicho, es una broma, ya, nada más. No me meto en Honduras, aunque conozco Honduras, tierra muy hermosa y de gente muy linda, la catracha. Que les digo, o les voy a decir, yo he viajado por el 70% de Latinoamérica y me doy cuenta que estoy en otro país cuando dicen vos. En México no usamos el vos. Entonces digo, ay, estoy en otro país latino porque tenemos la misma, se llama idiosincrasia. Bueno, entonces para analizar la explotación también es un instrumento teórico para analizar las crisis, ¿no? Las crisis, las recesiones, el decrecimiento, el PIB negativo, bla, 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 ¿no? Que por ahí del 6º semestre van a ver ustedes en una materia de macroeconomía cuáles son los principales indicadores macroeconómicos. También sirve para analizar la financiación y otra vez vamos, la reproducción de la desigualdad. La desigualdad, por ahí hay teóricos, filósofos, ¿no?
etéreos, ¿no? Que dicen, pues sí, todos somos diferentes, ¿no? Yo soy más guapo que mi hermano, ¿no? Lo único que me afea es mi cara, porque yo soy guapo, pero mi cara es lo que me afea. Entonces, somos individuos individuales, no somos iguales. Pero insertémoslo en el contexto económico-social que propugna un gobierno, ¿no? Por ejemplo, demócrata, ¿no? Y los políticos. Yo me rompo el corazón porque haya igualdad en la distribución equitativa de la riqueza. Yo sí voy a resolver el problema de la desigualdad y la pobreza. Pero voy a empezar por la mía. Voy a empezar por la mía. Luego ya veré si resuelvo la pobreza de mi país, ¿no? Entonces, el modo, ¿cómo se reproduce la desigualdad? ¿Qué es la desigualdad, no? Como cuando Poncio Pilato le pregunta a Cristo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es? Entonces, igual, ¿qué es la explotación? ¿Qué es la desigualdad? En términos económicos, ¿no? No filosóficos, no políticos, no. El economista no es ni filósofo ni polaco, como decimos en México a los políticos, ¿no? Polaco. No, nosotros somos economistas y tenemos que abordar todas estas categorías que usó Marx y elevó Marx, pero que no necesariamente visualizó primero Marx. Ajá. Las tenemos que analizar desde el punto de vista exclusivamente económico, tratados, ensayos económicos. Ya, si en mi rato libre yo me meto al partido de la Prieta, por ejemplo, lo estoy inventando, se me ocurrió ahorita, nada personal, nada dirigido a un partido, me salió la Prieta, ¿no? O quiero pertenecer a la sociedad de ayuda mutualista, pues ya abordar estos temas de la desigualdad, la explotación, etcétera, pues desde un punto de vista político, ¿no? Polaco, filosófico, social, pero en este marco nuestro, dentro de las categorías económicas como herramientas de análisis actual, o sea, vigentes, o sea, ahorita, ustedes, por favor, a ver, les voy a dejar, escríbanme 5 líneas acerca de estas categorías. Lo que les salga, no se preocupen, no se preocupen. 5 líneas, háganlo, porque miren, para entrenar para un maratón, pues no, mi primer entrenamiento, no voy a correr los 40 kilómetros, los 42 de la guerra del Peloponeso, ¿no? Cuando corrieron a la ciudad esta de Maratón, avisando que los había llegado Artajerjes o no sé quién de los babilonios, ¿no? Y andaban por ahí los 300 de Esparta, ¿no? Famoso espartanos, ¿no? Perdón por el no, ya quítate el no. Entonces, no requiere un año de entrenamiento. Así es el cerebro. Si no lo tenemos disciplinado a pensar y a escribir, pues la primera vez quizá piense y escriba 2 minutos, 50 palabras, pero ya empecé a entrenar a mi cerebro a pensar y a escribir. Ya después, con días, semanas, pues voy a escribir 10 minutos, 1000 palabras, y así sucesivamente hasta que en una sentada escriban ustedes 2 horas y 10,000 palabras, ¿no? Entonces yo los insto ahorita, por ejemplo, tarea, ¿no? Homework, home job. Tómense las 5 categorías y escriban 5 líneas. 5 líneas, lo primero que les salga. No lean la definición, no la busquen. No digan googlear, eso es horrible. Eso es manipulación publicitaria mercadológica. Hay miles de buscadores, motores de búsqueda en Internet, pero los intelectuales ahora ya hasta crean verbo de esa cosa, ¿no? Y hacen, como dándose un taco. Ay, perdón. No, no usen un motor de búsqueda.
Y lo que les salga natural, el primer pensamiento, escríbalo. Escriba. Si se atora, no se preocupen. Si lo escribieron mal y no se entiende, no importa. Como en una película, ¿no? De hollywoodense. Dice están en una entrevista entre un mafioso y un director de cine. Y el mafioso, no, es que es bien sencillo, mira, tú nada más escribes las ideas, bla, 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 todas revueltas, agarras un corrector de estilo y él encarga de ordenarlas. Entonces el mafioso dice, entonces, ¿para qué te necesito? Bueno, son bromas, son ilustraciones para hacer esta clase amena y amplíe nuestra perspectiva. Entonces, con esto terminamos 3.2, categorías económicas como herramientas de análisis vigente actual, ¿cuáles son? Ya se me olvida. Fuerza de trabajo, valor, puedo valorizar muchas cosas en la economía, plusvalía, la manzana de la discordia, capital constante y variable. Todo esto nos permite entender no solo el capitalismo, o sea, no, nos permite entender muchas corrientes de pensamiento económico, pero desde el punto de vista económico, no político, no social, no filosófico. Nosotros somos economistas, señores, y tenemos que escribir como economistas con fundamentos. Entonces, concluimos esta lección. Hagamos nuestra acostumbrada revisión. Repasamos el tema anterior, el cual fue subtema 3.1, el objeto de estudio de la economía marxista. El tema siguiente es subtema 3.3, categoría clave, el capital, el principio general del capital. Mensaje filosófico existencial. Adquiere el hábito para tu superación de estudiar al menos 3 horas diarias. Es una disciplina. Al principio cuesta trabajo. Después, hasta dormidos van a estudiar las 3 horas. Les deseo entonces que nos veamos en nuestro siguiente subtema.